Vygotsky afirma que el pensamiento y el lenguaje son funciones mentales superiores, que tienen raíces genéticas. Vygotsky menciona que la interrelación que se establecía entre ambas capacidades en un momento determinado del desarrollo, la aparición, por ejemplo, de la inteligencia o del pensamiento verbal, así como la influencia del lenguaje en otras capacidades cognitivas. Vygotsky abordó temáticas que son campos de investigación de plena actualidad, llegando a conclusiones confirmadas empíricamente hoy en día por decenas de experimentos. Uno de esos temas es el aprendizaje de una segunda lengua y el bilingüismo, realizando una afirmación mucho más innovadora y original que el aprendizaje de la segunda lengua podría influir en un dominio de la lengua materna, defendiendo una influencia de los procesos psicológicos de ambas. En este sentido, el lenguaje, la escritura y las distintas formas literarias son instrumentos, culturas, psicológicos que proporcionan el mecanismo. También Vygotsky hace mención sobre quién postula, a partir de sus investigaciones de la psicología, que el pensamiento consiste en construir la actividad colectiva por el lenguaje, quien desde una perspectiva psicológica concibe la realidad del lenguaje como interacción social y, por último, quien formula un modelo de lo lingüístico basado en la concepción del lenguaje como actividad históricamente en las lenguas. En los aportes de estos tres teóricos provenientes de entornos sociohistóricos, así como las tradiciones académicas diferentes, perteneció al círculo lingüístico, mientras que Vygotsky formaba la escuela soviética dentro de la línea del materialismo dialecto en la formación humana. Para el enfoque de la didáctica de la lengua planteado en la actividad verbal, se pone en juego en la interacción social que tiene por fin comunicar, es decir, significa para otro el carácter de una herramienta semiótica del lenguaje. Esto lo convierte en la base de la formación del conocimiento. Los textos correspondientes empíricos de las actividades del lenguaje son unidades comunicativas y no unidades lingüísticas. Del lenguaje son unidades que construyen los recursos de la lengua al hablante y los modelos que ofrece la cultura. Lo que el autor Piaget nos dice sobre las normas lingüísticas es que el desarrollo cognitivo del niño y el papel que diferentes factores como acción, afectividad, emoción, socialización y razonamiento ejercen en el funcionamiento psicológico a través de las transformaciones que definen el cambio cualitativo que va del niño al adulto. Para Piaget, la fuente de las operaciones mentales no hay que buscarla en el lenguaje, sino en la acción como base de la organización de la experiencia. Así, el lenguaje sígnico es definitivo para la representación y da un papel decisivo en la formación de los conceptos, pero no será necesario en la percepción o en los esquemas sensoriomotores, ya que a partir de la imitación de modelos, las acciones se transforman en esquemas y paulatinamente se desprenden de los modelos y los contextos y se interiorizan para dar lugar a las representaciones. La situación descrita por Piaget en 1991 cuando plantea que, como el lenguaje no es más que una forma particular de la función simbólica, el símbolo individual es más un simple signo colectivo, nos vemos obligados a concluir que el pensamiento procede al lenguaje y que en este se limita a transformarlo profundamente, ayudándole a alcanzar sus formas de equilibrio y mediante una esquematización más avanzada y una abstracción más móvil. Por tanto, Piaget se enfrenta a dos nociones relativas al lenguaje, una lingüística y otra semiótica. En
En este conflicto, por un lado, se destaca el signo y su capacidad de representación conceptual correlativa de la concepción de lengua y por otro lado, una visión semiótica de mayor cobertura que, además de los signos verbales, cubrirá factores típicos de orden indicial, simbólico e imaginario, que a la acción cuyo marco es la función simbólica. De acuerdo con Piaget, en 1973, el intelecto humano avanza desde lo sensoriomotor hasta lo conceptual, lógico en la constitución de estructuras mentales, pero este proceso no se circunscribe a ninguno de los dos factores, pues el conocimiento no se manifiesta en etapas, sino es integral, holístico y, no obstante a la posibilidad de que a veces prevalezca uno sobre el otro, es a través de manifestaciones más o menos caracterizadas e identificables en sus elementos. Piaget en 1995, 1991 y 1977 señala que en el proceso de evolución mental del niño se da la tendencia a no diferenciar entre el yo y el mundo exterior. A partir de la función simbólica, opera un bloque de indicios que manifiesta un egocentrismo inconsciente donde el yo es el centro de ese universo. De tal egocentrismo solo se cobra conciencia en la medida en que se produce la socialización. Primero como relaciones de subordinación al adulto, luego como intercambio a partir de la acción y capacidad de fabulación y el juego mediante el lenguaje. Piaget también nos mencionó en 1961 a 1987 que el pensamiento egocéntrico se presenta en esa especie de juego, al que se puede denominar juego simbólico o juego de imaginación e imitación. Estos juegos efectivamente satisfacen al yo mediante una transformación de lo real en función de los deseos. El niño juega, recrea su propia vida, corrigiéndola según su idea de la misma, reviviendo sus placeres o sus conflictos, resolviendo, compensando y complementando la realidad mediante la ficción. Desaparecen los deseos bajo el manto de la vida intelectual. ¿Deja el hombre de simbolizar para significar conceptualmente? El hombre construye y transforma la realidad a partir de su yo, sus deseos, sus pensamientos y su ficción. En palabras de Lara, la idea de lengua no es por lo tanto una reflexión teórica objetivamente y descripción de la lengua, sino el resultado no buscado en una acción práctica orientada por valores que se elaboran socialmente. Fenómeno simbólico y principio de identidad basado en valores sociales, la idea de la lengua da lugar necesariamente a una normatividad. Para Lara, las normas no son un resultado de una convención, sino de un proceso histórico lento. En este sentido se cuestiona la reducción del concepto cosseriano de norma a lo meramente descriptivo y se propone reubicarlo en la esfera del deber ser. Lara concluye que la norma lingüística no es el estado habitual de una lengua en una comunidad determinada y la manera acostumbrada por una comunidad lingüística que realiza su sistema, una forma de hablar característica estructuralismo. El instrumento con que se trata de poner en práctica los valores identificados en una lengua histórica. Entonces, no es la norma como tal la que confiere la estabilidad estructural a las lenguas, sino la vida social. Las normas solo vienen a ser los recursos para que esos valores construidos socialmente se lleven a cabo efectivamente. La normatividad retarda, controla u orienta el cambio, pero no es una intervención espuria sobre la lengua, sino parte de su propia construcción. En consecuencia, Lara reafirma en su idea de que al situar las nociones de lengua histórica y de norma lingüística más allá de la descripción sistemática, se está permitiendo recuperar la complejidad histórica, simbólica y social con que las lenguas existen en la comunidad lingüística
reales.